Nació en Actopan, México, hace 39 años. En su casa, los libros se agolpaban en las estanterías incluso del cuarto de baño. El escritor mexicano Yuri Herrera va a estar hoy con nosotros. Le hemos pedido que venga porque nos ha sobrecogido su forma de describir la encrucijada, el dolor que sienten muchas personas de su país cuando deciden marcharse de allí. Lenguaje preciso y seco. Oído fino para captar el habla de esbirros, usureros y mafiosos. Personajes que entornan los ojos y sonríen de lado porque conocen de sobra la respuesta a esta pregunta. ¿Vas a cruzar? La respuesta siempre es sí, claro. Ahí comienzan las señales que precederán al fin del mundo, al mundo interior de cada uno. Del caos de la frontera a la dureza de las calles de México DF. Junto a Yuri Herrera vamos a tener con nosotros a Guillermo Arriaga. El escritor y director de cine mexicano está en Madrid para participar en el Festival Viva América y también llega con un buen manojo de relatos bajo el brazo. Si quieren saber en qué anda metido el director de Lejos de la Tierra Quemada, que es lo último que está tramando, quédense un rato con nosotros. México es grande, la literatura es grande, diversa, personal, universal. México es la patria de grandes autores que escribieron y escriben sobre México. Carlos Fuentes, Juan Carlos Rulfo, Fernando del Paso. También el chileno Roberto Bolaños sintió en México en sus venas la frontera, los crímenes, los dos lados, la violencia. Hoy en El Ojo Crítico tenemos mucho México por delante, mucha literatura, porque nos acompañan dos excelentes escritores. Yuri Herrera, él nos va a presentar su nuevo libro, Señales que precederán al fin del mundo. Buenas tardes, Yuri. Hola, Laura, gracias por la invitación. Buenas tardes, Yuri. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Julio. Y Guillermo Arriaga. Buenas tardes, Guillermo. Julio, Laura, ¿cómo están? Muy Buenas bien. tardes. ¿Y tú? Bien, también. Un poco cansado. Sí, aquí en el Festival Viva América, creo que es un festival importante. Creo que todos los hispanoparlantes y los que escribimos tenemos la oportunidad de encontrar un diálogo para ver qué tanto tenemos en común y qué tanto tenemos de diferente. Pues hablando de conceptos, de tener en común cosas, nosotros acabamos de situar sobre la mesa un concepto que es literatura mexicana y a mí no me extrañaría que os pareciera erróneo, incluso inexistente. ¿Creéis en una literatura mexicana? Yo creo que hay que uno escribe del mundo del cual parte. Si es mexicano o no es mexicano ya no está en ti. Tú escribes de lo que conoces. A menos claro está que hay un autor de un país que quiera remitirse a hablar de otro país, como lo han hecho, por ejemplo, Nacho Padilla o Jorge Volpi, que han escrito de épocas lejanas o seres de otros países. ¿Yuri? Sí, bueno, uno no puede librarse de las cosas que lo formaron, ¿no? En ese sentido, aunque uno quisiera hacer literatura de otro lugar, sigue siendo literatura mexicana, pero efectivamente, como dice Guillermo, uno puede decidir cuáles son las cosas de las que va a hablar y sacar a su literatura de clichés y de estereotipos, ¿no? Guillermo, ¿te sientes deudor de los libros que vienen de la vida, la calle? Sí, por supuesto. Yo creo que siempre le he dicho, hay dos fuentes para escribir. Por un lado es o la vida o gente que tiene una cultura libresca y que fundamentalmente a su literatura de los libros. No quiero decir que una es mejor que otra, pero sí es la vida. Y a mí me gustan los autores que en algún momento algunos críticos llaman vitalistas. Me gusta mucho William Faulkner, que escribe de lo que él tiene cercano. Stendhal escribía lo que él tenía cercano, Dostoyevsky. Todo este tipo de autores que han sacado de la vida son los que más me gustan, los que más me tocan. Guillermo Arriaga va a estar mañana a las 6 de la tarde participando dentro del Festival Viva América en una mesa redonda. La mesa redonda se llama La literatura como nunca te la han contado. Tú en concreto vas a hablar de eso, de lo que estábamos diciendo ahora, de lo deudor que te sientes de los libros que vienen de la vida. Tú dices que saliste de la calle, pero la calle no salió de ti. Esa calle, vivías en la calle Retorno, en México. Retorno 201, sí. Así se llama. La Colonia Unidad Modelo. Así se llama tu libro de relatos. Sí, este libro de relatos que escribí cuando tenía yo 24, es el primer libro que escribí, tenía entre 24 y 26 años. Estoy muy orgulloso de ese libro. Si alguien tiene duda de dónde vienen las estructuras cinematográficas, ahí vienen las estructuras que saqué para el cine. He procurado llevar estructuras literarias a la construcción cinematográfica. Y bueno, repito, estoy muy contento de este libro. Salió ya hace 2 años, creo que ya esta es su tercera edición. Y bueno, significa que se ha vendido y Juan Casamayor está haciendo una gran labor a través de Páginas de Espuma.
Guillermo, siempre sueles decir que eres un escritor de historias, que a veces son guiones, a veces son cuentos, a veces novelas. Pero ahora acabamos de verte en la dirección de una película, Lejos de la Tierra Quemada. Su propósito es no ponerse barreras a la hora de contar historias, quizá. Pues mira, me siento privilegiado de poder haber hecho lo que quiero en la vida, ¿no? Pasar de novelista a escribir cine, a producir cine, a dirigir cine y poder ir entre un medio y otro para poder contar la historia que crees que es importante contarla es un privilegio. Me siento muy privilegiado de poder vivir de lo que más me gusta. De hecho, mantengo una familia solo de escribir y de mi trabajo como en el cine, pero básicamente lo que me ha sostenido es la escritura y bueno, he tenido la fortuna de que mis libros ahorita están ya traducidos a 17 idiomas y eso es quizás uno de los mayores honores que puede tener un escritor, ser traducido o ser publicado en otro país, como es el caso de aquí, España. ¿Y qué va a ser lo próximo? Lo próximo va a ser una novela. Uh-huh. Va a ser una novela que es la continuación de Retorno 201. Es el mismo mundo, es la misma calle, es lo que sucede en esa calle a la que le tengo tanto cariño. ¿Y la podremos ver en pantalla grande más adelante, quizá? No sé. El libro sí. El libro sí lo verán. Va a ser novela. Ah, vale, pero yo creo que tú te referías a si luego lo vamos a ver sí, como sí, película. Se adapta. No, va a ser una novela, eso sí, publicada va a estar. Uh-huh. Espero. La película de Lejos de la Tierra Quemada en inglés, no sé si se llamó Burning Plain. The Burning Plain. El llano en llamas. Fue una coincidencia, yo no sabía que el llano en llamas lo habían traducido como Burning Plain, uh-huh. Porque la película de hecho empieza con una planicie en llamas. No sé, podría llamarse La Tierra Ardiente, por ejemplo. ¿Qué es un director de cine sin un buen texto? Sin un buen guión. Un director de cine. Sin guión, claro. Sin guión. No, mira, yo creo que hay muchas formas de hacer cine. Hay directores que les gusta inventar sobre la marcha y escribir sin nada escrito. Y les sale muy bien, además. Y les sale bien, pero es muy riesgoso, no todos les sale. Directores que lo han hecho una vez ya no lo pueden repetir. Y lo que garantiza por lo menos la obra escrita es que ya tienes un mundo con una coherencia sólida, con una cohesión, con una lógica y con un desarrollo de personajes que ya te permite salvarte de crear un error, ¿no?, al filmar. Guillermo, llama la atención tanto en el cine, en Lejos de la Tierra Quemada, como en las novelas, la ruptura a veces de la estructura que hay, que a pesar de la cual uno no se pierde en la película ni tampoco en la novela. ¿Te gusta a veces unir y contraponer voces distintas? ¿Es una apuesta a lo de romper estructuras? Yo creo que lo que he querido recuperar es el modo natural de contar historias. Esa es la gran enseñanza de William Faulkner, la gran enseñanza de Juan Rulfo, es que ninguna historia puede ser contada de la misma manera. Y en la vida cotidiana nunca nadie cuenta historias de manera lineal. Todos vamos de un lugar a otro. Ahorita que he platicado con Yuri, hemos platicado si nació en Actopan pero vive en Pachuca, pero si da clases aquí, vamos de un lugar a otro. Brincamos de un lugar a otro y creo que esa forma de narrar ya ha sido recuperada en la literatura y me gusta pertenecer a esa tradición. Uh-huh. Pues como hemos dicho, Guillermo Arriaga va a estar mañana en la Casa de América, mañana sábado a partir de las 6 de la tarde, va a estar en una mesa redonda hablando de la literatura como nunca te la han contado. O sea, que Guillermo Arriaga les va a contar la literatura como nunca se la han contado, no se lo pierdan, es de acceso libre y gratuito dentro del Festival de América, en la Casa de América, que seguramente pues ese acceso libre va a hacer que se llene la sala, no me cabe duda, porque donde va Guillermo Arriaga se llena todo, van siguiéndole. Guillermo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te recomendamos el libro de Yuri Herrera del que vamos a hablar ahora, Señales que precederán al fin del mundo, sé que te lo vas a llevar. Y yo le recomiendo a Yuri Herrera que lea Retorno 201. Me lo llevaré. Gracias, Guillermo. No, hombre, gracias a ti. Hasta luego, Guillermo. Yuri, imaginamos que Guillermo Arriaga no ha leído Señales que precederán al fin del mundo, editado en Periférica, pero nosotros, que sí lo hemos leído y conocemos el universo de Arriaga, creemos que este libro encaja con Guillermo. ¿Cómo lo ve Yuri Herrera? Bueno, ¿Crees que podría?
Bueno, sí puede ser, pero me pone nervioso, es la mera comparación. No he dejado de estar nervioso de estar en la misma mesa. ¿Verdad? Y Oye, evidentemente... a mí también me ha pasado un poco, las cosas como son, ¿eh? Evidentemente compartimos algunos temas. Yo comparto sin duda esto que estaba diciendo Guillermo en este momento acerca de que ninguna historia puede contarse de la misma manera, que cada historia tiene sus propias exigencias y tiene sus propios secretos y que va pidiéndole a quien la hace diferente ritmo, diferente lenguaje, ¿no? Entonces, creo que por ahí sí comulgaría con lo que estás diciendo. Señales que precederán al fin del mundo es la historia de una mujer joven, Maquina, que inicia un viaje desde el Gran Chilango, que me imagino que es México DF. ¿O imagino mal? No te imagino. Vale. Digamos que es el referente en el que yo me Ajá. basé. Y así como digamos que la ciudadcita sería Pachuca, la ciudad en la que yo crecí, y el pueblo sería cualquiera de esos pequeños pueblos que rodean a la capital del estado, muy pobres, muy ricos en cultura, y que la gente ha estado abandonando para irse a los Estados Unidos, ¿no? Pues este es el viaje que hace Maquina hacia los Estados Unidos. Es la historia de la frontera, la violencia, la inmigración, los mitos, el amor y sobre todo la fuerza de esa mujer, Maquina. Así es, esta fue una de las cosas más importantes para mí, construir un personaje con fortaleza, con inteligencia, con independencia, con la suficiente entereza para enfrentar el viaje que tenía que enfrentar, que es un viaje en el que abandona todo lo que tiene para ir a redescubrir un nuevo lugar y ahí mismo redescubrirse y regenerarse a sí misma, ¿no? Bueno, y el lugar donde además pretende ir y pretende pasar una mujer en la frontera de México, esa frontera en la que desaparecen miles de mujeres asesinadas, violadas. Menudo contrapunto, ¿no? Claro, para mí era importante tomar este referente de la realidad para plantear el viaje, pero una cosa que también quería yo hacer era que no se leyera solo como una historia mexicana. Creo que este tipo de viajes es una de las grandes historias de nuestro tiempo que están sucediendo en diferentes coordenadas de nuestro Podríamos planeta. verla aquí, en Tarifa, en Cádiz. Yo creo que ustedes lo ven todos los días, ¿no? Y hay pocas personas, nadie se lo ve tan duro como las mujeres, ¿no? Las mujeres que tienen que viajar solas, las mujeres que viajan con sus hijos, que aparentemente tienen menos armas que los hombres, pero que yo creo que en realidad son mucho más fuertes. Sin embargo, la actualidad mexicana, igual que a lo mejor la nuestra tampoco deberíamos entenderla así, no se entiende sin esa frontera. El otro día estaba con nosotros Juan Carlos Rulfo. Él ha realizado un documental que se llama Los que se quedan, sobre los que se quedan en México, en vez de mirar a los que se marchan. Y sí parece que no se puede a lo mejor dejar de hablar de México sin hablar de esa frontera. Claro, y más allá de lo que significa los que se van y que dejan a los pueblos vacíos de hombres, por ejemplo, y que hay comunidades enteras de mexicanos, de miles y miles y de cientos de miles de personas del otro lado, es, como dices, la frontera en sí, uno de esos espacios que están redefiniendo a los dos países, que están redefiniendo la manera en que nos entendemos, que redefine las relaciones laborales, que redefine la riqueza de cada país y la cultura de cada país, ¿no? Entonces, no solo es los que se van, sino que los que están constantemente regresando, trayendo una nueva herencia cultural, trayendo bienes y volviendo a darle un nuevo cariz a la identidad nacional, ¿no? Ahora que hablas de identidad, ninguno, ni tú, ni Guillermo, ni Juan Carlos en ese documental, Juan Carlos Rulfo, ninguno renuncia a vuestro lenguaje mexicano, a vuestras palabras. Bueno, es que sería renunciar al mayor insumo que uno tiene para producir literatura, ¿no? Lo que yo creo es que no hay que caer ni en la glorificación del lenguaje popular, ni en el menosprecio. Lo que yo al menos trato de hacer es escuchar el habla de la calle con curiosidad, con respeto, y tratar de convertir esa habla en material para el arte, ¿no? Porque a veces, por lo menos desde una perspectiva, la mía, de lector español, que coge el libro y se pone y ve esas interjecciones o algunas frases o algunas palabras que vosotros componéis con Y, pues no sabría muy bien cómo decirlo, ¿no? Un ya está todo junto, por ejemplo, ¿no? Eso a nosotros nos choca muchísimo y enseguida estamos pensando en la Real Academia Española diciéndonos eso se escribe fatal. ¿Vosotros no tenéis esa presión o simplemente es que tú no la tienes? Quiero decir, en México. Bueno, yo creo que es importante que cause cierto impacto en el lector más allá de la historia, que el lenguaje en sí mismo obligue al lector a preguntarse qué está diciendo, cuál es la razón para decirlo y si es que esto suena mejor de la otra manera. El lenguaje
no es una cosa estática, es algo que está permanentemente cambiando. Ustedes lo saben Sí, mejor es un que nadie. desafío. La clase de cosas que les deben suceder aquí frente al micrófono es la clase de cosas que a uno le suceden también cuando está escribiendo y trata de pensarlo y de incorporarlo a una narrativa más amplia, ¿no? Señales que precederán al fin del mundo viene después de Trabajos del Reino, también en Periférica, y pretende convertirlo en trilogía, una trilogía sobre la frontera. Bueno, la frontera es un elemento importante. Como ustedes dicen, ya independientemente de que uno viva o no viva en la frontera, es algo que ya tiene presencia en todas partes en México. Cuando estaba yo viviendo en El Paso, escuchaba una serie de frases que pueden sonar a clichés, pero que hablan de la manera en la que muchos ven la frontera. Algunos hablan de la frontera portátil, por ejemplo. Otros dicen la frontera está en ese lugar donde hay una tortillería, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, la frontera siempre será un punto importante, pero no quiero verlo como una trilogía solo sobre la frontera, sino sobre una serie de fenómenos y de personajes que están sucediendo en este momento, ¿no? Que tienen que ver, sí, con el cambio de nuestras identidades, con la violencia y en general, con una recreación de cómo concebimos a nuestro país. Señales que precederán al fin del mundo es la nueva entrega, por así decirlo, de Yuri Herrera. Está publicado en Periférica. Hoy hemos dedicado una amplia mirada a México, pero bueno, vamos a dejarlo en que hemos dedicado una amplia mirada a la literatura con Yuri Herrera. Te agradecemos que hayas estado en El Ojo Crítico y te esperamos con esa tercera parte. Aquí estaré. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, Yuri.